Tengo un pequeño rol en la historia de este preciado libro. Me llegó hace varios años atrás el correo de una docente de una conocida universidad para darme la triste noticia del fallecimiento de Daniel Peña, a quien yo conocía, para sorpresa de mi corresponsal, a través del doctor de Macedo, exdirector del Museo de Historia Natural, quien me lo presentó cuando aún yo era un imberbe estudiante de biología, mostrándome los cuadros que preparó para la exhibición de paleontología del museo. En el mensaje también me contó el interés de los hijos de Daniel de hacer un libro con sus acuarelas de colibríes. E inmediatamente pensé en Leti Salinas como la socia ideal, pues conozco muy bien de su pericia ornitológica y su sensibilidad artística. Pasé el contacto y la historia continuó hasta hoy. Colibríes del Perú es un hermoso libro de pasta dura de 33 centímetros de largo, 25 de ancho y 3 de espesor. Es editado por el sello editorial Biblioteca Abraham Valdelomar. Es una obra desarrollada bajo la dirección general de Alessandra Peña, con la investigación ornitológica y redacción de Leti Salinas, la edición de Rafa León, la edición de diseño y diagramación de Alessandra, el diseño de portada de Daniel Peña, la edición fotográfica de Alessandra Peña y el cuidado de edición y estilo por Antonio Elvitres. Las especies están organizadas según las regiones naturales del Perú, de donde son más típicas, empezando con la árida costa, 7 especies, la heterogénea sierra, 25 especies y la verde selva, 19 especies. Un total de aproximadamente 50 especies. El libro termina con un emotivo epílogo de Raffo, un muy útil glosario y una bibliografía básica sobre el tema. Pero esta es una fría descripción. Este libro es más que un objeto físico o un objeto editorial. Encierra un muy apasionante encuentro de dos mundos, o mejor dicho, de dos formas de ver el mundo. Quizá podría describirlo como una imagen que se ve a través de un binocular, con un ojo en cada enfoque. Por un lado, la mirada del artista, por el otro lado, la de la científica. Ambas miradas sobre una misma maravilla, pequeña, brillante, iridiscente, rápida y atrevida, puramente vital, el colibrí. Pero también el libro me parece un plano contra plano cinematográfico, como si Leti y Daniel estuvieran mirando no solo el ave, sino lo que el interlocutor está viendo en el ave. Una conexión directa entre la mirada del artista y la de la científica. La ciencia inspira a los artistas y el arte inspira a los científicos. Y estamos convencidos que el poder del arte sobre todos nosotros nos ayuda a comunicar conceptos científicos a quienes no se dedican a la ciencia. Ciencias y artes enriquecen y contribuyen al desarrollo intelectual y cultural de la sociedad. Son necesarias hoy más que nunca. El nombre de las colibríes en latín es Trochilidae, la familia taxonómica donde pertenecen. Este nombre Trochilidae viene del griego troquilos, que significa ave pequeña, aunque Heródoto se refería en realidad al ave cocodrilo, la pequeña ave que limpia los dientes de los cocodrilos. Existen unos 363 especies de colibríes en el mundo, de las cuales por lo menos 50 están amenazadas. Estas especies están incluidas en 112 géneros, con nombres científicos que en muchos casos son nombres artísticos también, como topasa, del topacio, un metal iridiscente, florísuga, que significa el que chupa flores, Heliotrix, el que tiene cabello de sol, Heliangelus, el ángel del sol, Dorífera, el que carga una lanza por su afilado pico, Fetornis, el ave que brilla. Recomiendo en extremo este libro, tanto para los amantes del arte como para los apasionados por la ciencia, en especial la ornitología y las aves. Una última divagación me permitiré esta tarde. Esta será sobre el tipo de interacción que hace conocidos a los colibríes, la polinización.
La polinización es una interacción entre la planta, a través de su flor, y el animal, en este caso el colibrí, que beneficia a ambos interactuantes. La planta incrementa su diversidad genética al pasar el polen de una flor al pistilo de otra, con lo que asegura sobrevivir a cambios ambientales o ataques de plagas o herbívoros, mientras que el animal gana alimento de alta calidad energética. A este tipo de interacciones, donde ambos interactuantes se benefician, les llamamos mutualismo. A pesar de la fama que tiene otra interacción, como impulsora de la evolución, una donde se beneficia solo uno de los interactuantes y el otro se perjudica, es decir, la competencia, a pesar de esta fama, es la polinización, la interacción que ha conseguido impulsar la mayor radiación evolutiva de los últimos millones de años, la radiación de los insectos, 50% de la diversidad de la vida en el planeta, y la de las plantas, con flores, casi el 20% de la biodiversidad. Es más, en los ecosistemas más diversos del planeta, es decir, arrecifes de coral en el océano y bosques tropicales lluviosos en los continentes, el mutualismo es frecuente y abundante. Si no, recordemos a Nemo, el pez payaso viviendo en una anémona, o el añuje dispersando la semilla del gigante árbol de la nuez del Brasil. Creo que el mundo sería mejor si no pidiéramos a nuestros jóvenes e incluso a nuestros países ser más competitivos, sino ser más mutualistas, más colaborativos. En el trabajo científico se ha notado hace algunas décadas este espíritu de competir sobre todas las cosas, cuando la ciencia en sus fundamentos es colaborativa. ¿Acaso cada publicación científica no es un insumo que el científico da al resto de la comunidad académica para que trabaje, para que mejore, para que avance? ¿Qué tal si más que pensar en competir, empezamos a pensar en colaborar y convertirnos en una sociedad mutualista, como flores y colibríes? Gracias a todos por su paciencia. Quiero, como señalaba, agradecer al profesor César Arana, a la profesora Leti, por convocarme y convidarme para ser parte de la presentación de Colibríes del Perú, un libro que es posible gracias al arte, la vocación, el compromiso con la belleza, con el conocimiento, pero también con el país, del acuarelista y profesor Daniel Peña Bresquiani, a cuya memoria de alguna manera rendimos homenaje esta tarde, y también a la ornitóloga Leti Salinas. Este trabajo, como ya ha mencionado el profesor Arana, ha sido viable igualmente gracias al apoyo de la Biblioteca Abraham Valdelomar y ha contado con la invaluable participación de Rafa León. El libro Colibríes del Perú reúne las acuarelas de aproximadamente 50 especies de colibríes peruanos, y cada imagen, que es también una obra de arte, va acompañada de una explicación histórico-cultural y científica y taxonómica. 50 especies de colibríes son una muestra contundente de diversidad y riqueza. Esa diversidad es organizada en línea con las macrorregiones en las que suele dividirse el territorio peruano: costa, sierra y selva. Así, el libro presenta una cartografía del Perú desde las más minúsculas aves que lo transitan y que también conectan el territorio, su gente, sus múltiples dimensiones, y que al mismo tiempo entablan puentes allende las fronteras. El colibrí, esa ave que habita, como ya lo señalaban en el trabajo, en el libro, el Hanan Pacha, es decir, estas esferas celestes, y de lo espiritual, y que estuvo presente desde las civilizaciones preincaicas, y que también ha sido una poderosa metáfora de comunidad, empatía y apego a la vida, incluso en aquellos momentos en los que la muerte parece imponerse inexorablemente. Eso es lo que comprendemos gracias a los textos de Rafa León en este libro, quien ahonda en la importancia social del colibrí, dada la vinculación de esta ave con la figura del ángel, y en consecuencia su presencia en los entierros de los angelitos, es decir, estos niños pequeños que históricamente han fallecido en las comunidades olvidadas por los macroproyectos de nación y modernidad que tuvieron como metonimia los centros capitalinos. Estos angelitos no son otra cosa que las víctimas evidentes de las desigualdades estructurales que atraviesan nuestros países y que los distintos liderazgos políticos de cualquier filiación ideológica parecen reticentes a subsanar.
El gesto subversivo del libro radica así en la posibilidad de pensar al país desde el colibrí como su metáfora, aquel ser vivo que es en apariencia lo más diminuto y frágil, pero que no obstante detenta un carácter inquebrantable, como lo señalan en el libro. Además, el colibrí como metáfora alternativa de una nación llena de historia, cultura y sobre todo vida, posibilita pensar y transitar al Perú con la fluidez del ave, sin desatender la rica complejidad que desborda los parámetros de sistematización de la ciencia y que por ende debe apelar también al arte. El colibrí, con su libre fluir, su belleza minuciosa, sus múltiples colores, su temple y fortaleza, deviene una poderosa y compleja representación de una nación en la que, como lo han referido distintos intelectuales, entre ellos nuestro recordado Gonzalo Portocarrero, el decir nosotros continúa siendo una urgencia y una apuesta inalcanzable. Por último, no puedo dejar de enfatizar la contundente belleza del vínculo que podemos hallar entre el colibrí como objeto y sujeto y también el mismo acuarelista, Daniel Peña, descrito como un individuo cuyo enorme talento iba de la mano con su sencillez, su reticencia a la grandilocuencia, su discreción, su capacidad contemplativa y creativa. Un hombre que, mediante el arte y la generosidad también de la práctica docente y creadora, supo abrirse paso entre mundos hostiles, como lo dijo Rafa León, con la sonrisa tatuada en el rostro, mientras al mismo tiempo creó una obra y una escuela que a nosotros, en nuestros presentes, nos abre enormes mundos posibles desde la belleza y la potencia de lo pequeño. Que seamos como los colibríes vistos desde el ojo y la ética vital de Daniel Peña, capaces de seguir andando y creando sin que la tragedia y el drama, como dijo Rafa León, nos corten las alas. Gracias. Cuando conducía el programa de televisión Tiempo de Viaje, caí en una comunidad afro-piurana llamada Yapatera y conversando con la gente de allí, sobre todo las personas mayores, me contaron que era una tradición que ya se había perdido, ¿no? Cuando falleció un niño, no se lloraba, ¿no? Se bebía, se cantaba, se bailaba y luego se sentaba al cuerpo del niño en una silla, se le ponían unas alas, ¿no?, de papel y esta especie de procesión iba hasta el cementerio. Yo encontré tiempo después en el voluminoso libro que escribió Charles Wiener luego de sus investigaciones en Perú y Bolivia a finales del siglo XIX, cuando viene este naturalista austriaco encargado por el gobierno para hacer una serie de investigaciones acá. Y Wiener no solamente escribía, sino también ilustraba, dibujaba, y tiene una hermosa ilustración exactamente de la situación esta que me contó esta señora en Yapatera, ¿no?, donde se ve a los padres, a los abuelos, medio retorcidos probablemente por el efecto del alcohol, y están cargando esta silla con este niño con las alas. La señora, cuando me cuenta la historia, me dice que en realidad, en su interpretación, esas alas, claro, eran las alas de un ángel, pero que en realidad para ella eran las alas de un colibrí. Ahí se me prendió una luz y me hizo pensar que el colibrí, por alguna razón que ha sido más o menos ya adelantada por quienes me han precedido en la mesa, por alguna razón el colibrí es un enlace entre una serie de mundos diversos, ¿no? El mundo, en el caso que les acabo de contar, de la vida y de la muerte, el mundo de el mundo pedestre, terrenal, y otros mundos que quizá puedan existir, y el mundo, como ya ha sido anunciado por César, de la ciencia y del arte. Y es un animalito que no es consciente de lo que en este momento estamos conversando, ¿no? Luis Millones, el antropólogo, que tiene una interpretación, descubrió una cosa muy interesante sobre la figura del colibrí en las culturas precolombinas del norte del Perú.
cuenta que en Salta, en el norte argentino, hay una creencia según la cual cuando fallece un niño no es bueno llorar porque las lágrimas pueden caer encima de las alas de este ángel que a la vez es un colibrí y hacerlas muy pesadas y dificultando que este niño llegue a su destino por ahí arriba, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar en 2 ocasiones y de hacer 2 programas de la serie Tiempo de Viaje en un caserío del Bajo Piura que se llama La Arena. En realidad, en toda la zona esa de Piura, incluyendo Morropón, incluyendo Chulucanas, se celebra una fiesta única, creo yo, en el mundo. Es una fiesta que se llama, la gente localmente la llama Los Angelitos. Y en realidad no es una fiesta, es una celebración. ¿Qué ocurre? La voy a hacer breve porque de esto da para muchísimo. Eso ocurre el 1 de noviembre, que en el calendario cristiano se celebra Todos los Santos, salvo en todo el mundo, menos en esa parte de Piura. Nadie sabe por qué. ¿Qué ocurre? Desde la noche anterior, en estos caseríos que son extremadamente pobres, las señoras se ocupan de hornear unas galletitas, ¿no? Que luego las embolsan y las guardan. Y esos dulcecitos se llaman los angelitos. Y uno llega y dice, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando acá, no? Resulta que al día siguiente, el primero, a lo largo de la mañana y sobre todo al mediodía y en las primeras horas de la tarde, mucha gente se congrega en la plaza de estos pueblos, sobre todo en La Arena, y ocurre lo siguiente, y uno lo ve, y uno lo escucha, y uno lo vive, y uno no lo puede creer. Llegan los padres de niños que han fallecido, pero ayer, hace 2 años, hace 5 años, o hace 40 o hace más, y llegan y se sientan en las bancas. Y al mismo tiempo aparecen madres, padres, madres, jóvenes con niños, sus hijos. Y entonces empieza una dinámica que lo que debe producir es que digamos, los padres que tienen un niño vivo, digamos, de 7 años, entren en contacto con la señora o el matrimonio o el señor que perdieron a un niño de esa edad. Entonces, producido el encuentro, el niño vivo es prestado momentáneamente a los padres del niño que falleció. Y los padres del niño que murió, le dan miel de caña que han reservado para esto, ¿no? Le dan al niñito y luego le regalan un paquete de angelitos. Todo esto que es muy complejo y que en realidad es muy complejo para quien no lo está viviendo. Quien lo está viviendo lo siente muy natural. Es un acto gratuito de amor. Es decir, la persona que está consolando a la otra lo hace de una forma absolutamente gratuita. Yo preguntaba, señora, ¿por qué usted se ha tomado el trabajo de venir de lejos a prestarle su hijo vivo a una pareja que no conoce? Ay, señor, porque hay que consolarlos, porque esto es muy triste, perder un niño es muy triste. Y curiosamente le daban la miel de los angelitos, ¿no? Luis Millones, que ha estudiado esta fiesta y que fue quien me la recomendó, hace una interpretación muy interesante. En tiempos precolombinos en la zona, el colibrí funcionaba como el enlace entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y era un mensajero, ¿no? Y era un mensajero que no era ni vivo ni muerto, era un ser intermedio. Cuando llega la religión cristiana, muy rápidamente esa imagen del colibrí se fusiona con la del ángel cristiano. Y entonces el colibrí es un angelito, que es lo que se expresa exactamente en esa fiesta, en esa celebración, cuando le dan miel
al niñito vivo. Miel es lo que chupa un colibrí en las flores, ¿no? Ahí vemos claramente la integración de una serie de elementos que solo es posible a través de la figura del colibrí, ¿no? El colibrí funcionando como un enlace entre el mundo de los vivos, el mundo de los muertos y el mundo de las ideologías antiguas y de las ideologías más modernas, ¿no? Pero en armonía, ¿no? Yo recuerdo, cada vez que recuerdo esa celebración me emociono por lo que les digo, es un acto gratuito. Y si uno conversa con estas señoras piuranas, va a entender muchas cosas, ¿no? Piura es una de las regiones del Perú que entiendo tiene los mayores indicadores de mortalidad infantil y de embarazo, que es un círculo vicioso. Las madres, debido probablemente a la tradición machista que hay en el norte peruano, tienen muchos hijos, tienen, y su salud se debilita mucho, ¿no? Dan a luz y los niños, por temas de pobreza y por temas de enfermedades que son prevenibles, pero que no se previenen en el Perú, los niños fallecen. Entonces, tiene que haber una especie de tasa de recuperación de los niños perdidos que hace que se tenga más hijos, ¿no? De ahí esta relación tan estrecha entre la vida del niño que nace y la vida del niño que muere. Es muy claro, niños que mueren y niños que viven, y que hay que como que mantener a los niños vivos, y si mueren se les reemplaza. Y para eso está este mundo de los angelitos y esta celebración maravillosa, tan simple y tan compleja, que hace que la vida y la muerte se encuentren en un episodio feliz, en un episodio dulce, en un episodio de angelitos. Entiendo, y que me desmiente el ejército de científicos, que el colibrí es una especie endémica americana, ¿sí? Una familia, sí. Que hay 300 especies y que en el Perú tenemos 127, información de Wikipedia. Pero en el Perú es una locura, o sea, tenemos el quente cusqueño, que es un colibrí grande, ¿no? 20 centímetros puede llegar a medir, y tenemos estos que son más pequeños que los abejorros en otras partes. Yo he estado en un lugar en Cajabamba, que se llama Cochecorral, donde hay un lapiaz maravilloso de piedra que baja así hasta un río, y solamente en ese ecosistema hay 17 especies de colibríes, y la gente los conoce y la gente te los cuenta feliz y la gente te los enseña, porque ese es otro asunto. Donde hay colibríes, la gente habla de ellos, como en este caso de Cochecorral, o en un caso que a mí me parece también muy interesante, en la zona donde vive en la Amazonía Alta el colibrí cola de espátula, que es probablemente el ave más maravillosa que puede existir. En esa zona, los campesinos, cuando se dan cuenta que vienen ornitólogos o pajarólogos de todo el mundo a buscar esta ave, en lugar de afectar el hábitat del ave, lo que hacen es al revés, llevan al observador a miradores sumamente discretos y lo sientan ahí y le dicen, bueno, puede que aparezca, puede que no aparezca. Y generalmente aparece, y aparece como un reloj, y es uno de los espectáculos más bellos que uno se puede imaginar. Yo quiero hacer un apunte muy, muy breve respecto de otra de los enlaces del colibrí, que es entre ciencia y arte, ¿no? Porque lo que hace Daniel es con mucho rigor, porque Daniel era un conocedor muy, muy profundo del cuerpo del colibrí, ¿no? En gran medida por las visitas que hacía al Museo de Historia Natural, donde se metía y pasaba mucho tiempo conociendo al colibrí. Sin embargo, su manera de ilustrar al colibrí no es la manera del ilustrador de las plaquetas de los libros de observadores de aves, que digamos son hiperrealistas
pero estáticas. La acuarela de Daniel tiene ese rigor, pero tiene la magia real del colibrí. Yo no sé cómo, y ustedes lo verán cuando tengan el libro en las manos, pasando las páginas van a encontrar, para empezar, que cada colibrí tiene un elemento contextual, que puede ser simplemente una pincelada de color, una ramita o un pedazo de cielo, que le da vida. Pero además uno mirando las láminas se da cuenta de que el colibrí se mueve, vibra, y eso es la maestría absoluta que tenía Daniel en la acuarela. Daniel era un acuarelista eximio, pertenecía a asociaciones muy importantes de acuarelistas de todo el mundo y se dedicaba a eso, a observar ciencia para crear arte. Una vez alguien le preguntó a Tilsa Susilla, la pintora magnífica, cuánto tiempo le había tomado pintar un célebre pelícano, un cuadro muy conocido de ella, y dijo, no, yo ese cuadro lo hice en 2 meses, pero me tomó años conocer hasta el último cartílago del pájaro, del ave, ¿no? Algo así era Daniel. Y quiero terminar hablando de Daniel, porque Daniel también de alguna manera enlazaba mundos distintos, por eso no es casual que haya podido hacer estas maravillosas acuarelas, ¿no? Daniel y yo empezamos el colegio juntos, a los 6 años de edad, en un colegio miraflorino. Hicimos los 10 años de colegio juntos, en el mismo salón. Un colegio religioso, como la mayoría de colegios religiosos de la época, salvo quizás los jesuitas o los recoletos, marcadamente machista, donde el bullying era cuestión de todos los días, donde los curas contribuían y aplaudían estos comportamientos que ahora son imperdonables. Los condiscípulos eran terribles. Imaginemos la ciudad de los perros, pero en Miraflores, ¿no? Más o menos. Pero había condiscípulos distintos. Y uno de ellos era un muchacho con colores muy bonitos, rosado, con una sonrisa tallada y que siempre se mantenía discretamente apartado. No participaba ni de las peleas ni de los bullying y cuando había que defender a alguien lo hacía. Era un chico justo, sensible, buena gente. Con él pasé 10 años. Y cuando yo decido en el año 2018 empezar a pintar, cosa que estoy haciendo ahora, decidí buscar un profesor y pensé inmediatamente en Daniel, quien había dictado por muchísimo tiempo clases de dibujo en lo que ahora es el Mali, lo que era el Museo de Arte. Lo busqué, me recibió con mucho cariño, pero también con el oxígeno. Y bueno, ahí me enteré que tenía un cáncer. Y nuestras clases duraron lamentablemente muy poco tiempo porque Daniel falleció y a mí me dio una pena tremenda. Yo lo sentí mucho, Sentí una gran pérdida, no solo para mí, sentí una gran pérdida para todos. Pero Daniel dejó esto, sus acuarelas de aves, que no son solamente de colibríes, tiene de muchas otras. Hechas en acuarela, que es una técnica muy difícil porque donde uno pone una pincelada ya no hay forma de cambiarla si se equivocó. Y entonces cuando yo recuerdo a Daniel y lo recuerdo en el contexto de esta mesa, pienso que Daniel se fue, pero nos deja la posibilidad de seguir vinculándonos con este momento, con este libro y con el vuelo de la imaginación que mencionaba César en su momento. Muchas gracias. Siendo que Daniel Peña falleció el 2017, para mí fue todo un reto emprender la aventura de hacer un libro a partir de sus acuarelas. Así es que, además de leer, hablar de él, entrevistarme o conversar con todas las personas que podrían haber tenido un contacto con él como profesor de arte,
era pasar mucho rato mirando sus pinturas y ellas fueron diciéndome las maneras en que las miraba, siempre en movimiento, siempre vivaces, inquietas. Es increíble la cantidad de detalle que puede poner en las piezas, de tal manera que podemos ver los detalles alrededor de una patita, un detalle en alguna parte del ojo, y realmente no solamente podemos saber qué especies de colibrí son en Perú, sino qué subespecies son de las que hay en Perú. Entonces, como la experiencia que yo tuve es la misma experiencia que les invito a ustedes a compartir cuando pasen las páginas y tengan este contacto directo con estas hermosas piezas de Daniel. Esta obra es también una historia de amor y de entrega, de amor filial entre los hijos de Daniel, en especial Alejandra, pero todos ellos, toda su familia, todas sus Alessandra me decía, mi tía está haciendo esto, mi tía está haciendo todo el ámbito familiar trabajó en diferentes etapas para poder materializar, seleccionar los cuadros, en fin, fue un trabajo bastante interesante y fue un anhelo de Daniel materializado a través de los seres que él más amaba, que eran sus hijos. También ha sido una historia de amor filial para mí en relación a mi estrecha relación con mi profesor Hernando de Macedo. El doctor Hernando de Macedo no tuvo hijos propios. Todos los que hemos sido sus alumnos, si fuéramos paleontólogos, zoólogos, herpetólogos, ornitólogos, masozólogos, somos sus hijos. Y para nosotros poderle cumplir el anhelo del libro que con seguridad absoluta estuvo planificado para ser hecho entre estos dos grandes amigos, pudiera ser materializada. Para mí, que poder hacer eso, poder regalarle cuando ya no lo tengo, ese anhelo, estar ahí para cuando él no está, era muy significativo. Entonces, en esta Feria Internacional del Libro, en donde tenemos una muestra de Perú compartiendo con otros países del mundo, el libro que ahora tenemos es un homenaje para la vida, memoria de Daniel Peña, para su hermosa familia, y es un ejemplo de trabajo colaborativo, de trabajo entre dos ámbitos del conocimiento, pero que están tan hermanados. Este pequeño colibrí, que es como un mensajero antiguo de los credos antiguos de nuestros antepasados, sigue entre nosotros creando conexión, creando unión y hermandad. Este hermoso libro es una historia de amor donde hay un profundo y gran amor filial mediado por la sangre. Todos los que hemos pasado por esta terrible pandemia sabemos lo que es haber perdido a un ser amado, lo fuerte que ha sido perder y tal vez saber del secreto anhelo de nuestros seres queridos en relación a algo. Y que estos jóvenes increíbles, poderosos, amorosos y dedicados puedan materializar el sueño en algo real y concreto, es increíble. Una actividad casi heroica que no hubiera sido posible sin el trabajo y el compromiso de la editorial Abraham Valdelomar, que ellos, igual que otros editores de los libros que se encuentran ahora en esta feria, crean pequeñas cápsulas de historia que viajan por el tiempo y en el espacio, creando conexiones entre personas de diferentes lugares, que hablan diferentes lenguas, que están en diferentes sitios, que hacen diferentes cosas, o ciencia, o arte, o otras cosas. La literatura, la escritura, los libros, no son algo que no está de moda. Es imposible. Nos acompañan, nos inspiran, nos acogen. No se imaginan la cantidad de jóvenes científicos que conocemos que leen, así fueran 3 páginas, aunque sea nada más en el momentito de estar en un bote, en el pequeña siesta entre poner sus trampas para captar sonidos o lo que fuera. Un pequeño tiempo para estar en la hamaca, combinar el descanso pero con el disfrute de la mente y del corazón. La literatura, gracias a las editoriales, llega hacia nosotros
Gracias a todos por estar acompañándonos acá. Nos quedamos con un recuerdo, un homenaje a Daniel y a su familia. Gracias a todos. Gracias.